Señor, gracias por este día, por tu palabra, por que podemos venir delante de ti y sabemos que en tu palabra está tu sabiduría, tu consejo, tu voluntad para nosotros y que con tu palabra tú puedes dirigir nuestros pasos de manera en que podamos agradarte. Háblanos, enséñanos, Señor, revela tu voluntad a nuestra vida y glorifícate de esa manera. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 3 del libro de Joel. Hoy terminamos este primer profeta de los profetas menores. Recuerda, profetas menores es una clasificación, digamos, de biblioteca. Se le llaman menores porque son más cortitos que los profetas mayores. No son menos importantes o su revelación es menos importante. No, nada que ver. Hay mucha doctrina, pero como son profecías o libros cortitos, se les llamó profetas menores. Y el primero que vimos es Joel, porque cronológicamente es probablemente el primero en haber sido escrito, el primero en la línea de tiempo, el primero en que aparece. Es de los profetas que se llaman preexílicos, es decir, que profetizaron antes del exilio de Israel a Babilonia. Y no sabemos mucho de este profeta, pero sabemos que en el tiempo en que él está profetizando hay una gran plaga de langostas sobre Israel y utiliza este fenómeno, esto que está sucediendo, para hablar del juicio de Dios sobre el pueblo, para hablar de la esperanza que Dios puede traer al pueblo. Y bueno, eso habla de una manera local, ¿te acuerdas? También una manera con un lente hacia el futuro, nos muestra lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. En el día de Jehová, Dios va a traer juicio sobre este mundo que lo ha rechazado. Dios va a traer un juicio sobre este mundo de una manera fuerte. Todo eso lo estudiamos en Apocalipsis. Pero también a nuestra vida nos quiere mostrar que Dios, cuando ve que nuestra vida no está bien, trae disciplina. Y aunque pareciera que tengamos mala suerte o que las cosas están saliendo mal, en realidad puede ser Dios trayendo algo para agitar nuestra vida y movernos a su voluntad. Pero también hay una esperanza. ¿Te acuerdas? La semana pasada veíamos que Dios dice: yo voy a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, mi gran ejército que yo envié. Y Dios promete que Él va a restaurar todas las cosas. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Te acuerdas que al final del capítulo 2 vimos que lo va a hacer a través de su espíritu? En aquel día, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y mis jóvenes verán visiones, los ancianos verán sueños, sobre mis siervos, sobre mis siervas, todos profetizarán. Hay un derramar del espíritu sobre todo. De hecho, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Pedro toma esa porción para hablar de que está comenzando esa era con la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. En Hechos capítulo 2, lo vimos la semana pasada, Pedro toma ese pasaje y dice, esto es lo que está empezando a cumplirse. Bueno, capítulo 3 es lo que sigue, ¿no? Digamos que en la revelación de Dios está la iglesia, ahí comienza esta nueva etapa, el Espíritu Santo ahora puede ser derramado sobre cualquier persona, pero también hay un plan que Dios tiene para Israel. Verso 1 del capítulo 3 dice, déjame leerlos del versículo 30 del capítulo anterior, 2:30, porque tú sabes que los capítulos fueron puestos mucho después de cuando fueron escritos estos libros, entonces no necesariamente la división del capítulo corta bien un tema, a veces hay que agarrarlo un poquito antes porque es donde comenzó, ¿no? Dice versículo 30 del capítulo 2, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Todo esto todavía no se ha cumplido, toda la parte anterior del Espíritu Santo se cumplió, pero esto todavía no se ha cumplido. Todavía no hemos visto estos fenómenos, cuando vemos la luna roja y todo eso, son solamente fenómenos cósmicos, perfectamente predecibles, no es el juicio de Dios ni nada de eso. Entonces puedes sacar tu telescopio y mirar, no pasa absolutamente nada. Mientras que lo que dice aquí que Dios va a hacer, esos no son fenómenos de astronomía, sino es el juicio de Dios. Y entonces sí, no saques tu telescopio a mirar, porque no es algo que se observa nada más, es que Dios está diciendo, estoy trayendo un juicio.
Esto no ha sucedido, pero sucederá. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y termina el capítulo diciendo Dios a través de Joel: voy a hacer todos estas señales de juicio, pero voy a restaurar a mi pueblo. Sión y Jerusalén es el pueblo judío. Se está haciendo referencia a todo el pueblo judío. Dice, yo los voy a restaurar y va a haber salvación. El día de hoy, la mayor parte de los salvos en la iglesia no somos judíos. No somos judíos. La mayor parte del mundo no es judío. Y los creyentes, muchísimos, no son judíos. Parece que Dios se ha olvidado de su pueblo, por decirlo así. Pero en Romanos 9, 10 y 11, Pablo nos dice que Dios ha desechado a Israel y Pablo dice, en ninguna manera. Hay un momento en que Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Cuándo será eso? Cuando ya no esté la iglesia. La iglesia será arrebatada a los cielos y entonces Dios va a voltearse para tratar con su pueblo en lo que conocemos como la gran tribulación. Por eso es este momento que hay fuegos, señales y todas estas cosas. Pero Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha hecho a un lado a Israel. Versículo 1 del capítulo 3. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, en ese tiempo en que yo voy a restaurar a mi nación. El día de hoy, ¿cómo está Israel? ¿Rodeada de enemigos? ¿Despreciada por el mundo? No sé si has visto, cada tanto aparecen personas que dicen, vean cómo los israelitas tratan a los palestinos, vean estas masacres que hacen. Oye, son terroristas que están entrando día tras día. Cada 3 días aparece un ataque de misiles sobre Israel, que Israel tiene que, con su sistema antiataques, repeler. Y en el momento en que Israel se defiende, ¡oh, qué barbaridad! Pero así es y así va a ser. Israel será despreciado hasta el final de los tiempos, hasta que Dios restaure su honra, pero lo hará. Y Dios le está hablando en el capítulo 3 a las naciones. Y lo primero que Dios le dice a las naciones, en esta primera sección, si quieres ponerle un título, es: naciones, prepárense para el juicio. Fíjate. He aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, o sea, van a ser libres, voy a volver la cautividad, quiere decir, voy a revertir la cautividad, ya no serán cautivos. Y dice el verso 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí, en el valle de Josafat, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron niños por una ramera, y vendieron niñas por vino para beber. El pueblo de Israel ha sido devastado desde el principio. ¿Te acuerdas? Los egipcios los hicieron esclavos, los asirios los hicieron esclavos, Babilonia los hizo esclavos, los persas les dieron un poco de libertad cuando fueron a reconstruir el templo, pero seguían siendo un pueblo esclavo. Los romanos los hicieron esclavos. Bueno, durante el reinado persa sucede la historia de Esther. ¿Y tú recuerdas qué pasó en el tiempo de Esther? Pues hubo un hombre que hizo un edicto para que se eliminara al pueblo judío de la tierra. No ha habido un tiempo en el que realmente los judíos hayan podido vivir más o menos en paz. Los romanos destruyeron la ciudad en el año 70, destruyeron el templo y esparcieron a los judíos por todas partes. Y no solo eso, sino que dijeron, pues vamos a cambiarle el nombre a esta tierra para desvincularla para siempre de los judíos. Ya no se va a llamar Judá, ya no se va a llamar Israel, vamos a inventarnos un nombre. ¿Qué te parece que se llame Palestina? Y ahí es donde nace el nombre de Palestina. No sé si alguna vez has dicho, pues la Palestina les pertenece a los filisteos, los israelitas. No existen los filisteos. Se inventaron ese nombre que sí viene de filisteos, pero fue un invento para desvincular la tierra de la nación de Israel. Y no solo ahí, de ahí en adelante, en la Edad Media, cuando vino toda la peste en Europa, ¿a quién se echó la culpa?
a los judíos, porque ellos no tenían enfermedad. Y luego una y otra vez ha habido intentos de exterminio por el pueblo judío. El más reciente que conocemos a ese grado es el de la Alemania nazi. Y te sorprenderías la cantidad de gente que dice, bueno, no pasó eso. En realidad no fue así. No pasó así, es todo un invento del sionismo, pero en realidad no sé qué, y tarará. Siempre va a ser así porque es el pueblo que Dios escogió. Pero Dios dice, yo voy a juzgar. Y voy a juzgar lo que hicieron. Porque dice que las naciones, echaron suerte sobre mi pueblo. O sea, se repartieron mi pueblo. Dieron niños por una ramera, vendieron niñas por vino para beber. Así ha sido tratado el pueblo de Israel. Y Dios lo ha visto. Dios lo ve. Verso 4. También que tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, ciudades fenicias que son tradicionalmente enemigas de Israel también, que tengo contra vosotras, Tiro, Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Es como un poco Dios, no sé si sarcasmo sería la palabra, pero en el momento del juicio, Dios le pregunta a las naciones, ¿qué? ¿Quieren vengarse de mí? ¿Eso es lo que quieren hacer? Naciones contra Israel, contra, no solo Israel, el Dios de Israel. ¿Quieren vengarse de mí? Dice Dios. Y si de mí os vengáis, es como si dijera, órale, intenten. Pero si lo hacen, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Dios dice, mi juicio va a ser justo. ¿Has oído? Creo que fue Gandhi el que lo dijo. No sé si él lo inventó, él lo hizo popular o como muchas otras cosas nomás se lo pusieron a él. Pero dicen que dijo Gandhi, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. ¿Sí has oído esa frase alguna vez? Y que te dicen, esa es una barbaridad, ojo por ojo, eso es bárbaro, eso es de barbarie, eso es salvajismo, ese es el Dios de Israel, que ojo por ojo incita a la venganza. Bueno, eso es nomás una falta de comprensión de lectura. Ojo por ojo está en la ley, porque lo que Dios está diciendo es, la retribución debe ser equivalente al agravio. Y no es una incitación a la venganza, sino una limitación, porque seamos sinceros, si tú me sacas un ojo, ¿tú crees que yo voy a querer sacarte un ojo? No, yo voy a querer arrancarte la cabeza. Diente por diente. Si tú me vuelas un diente, ¿tú crees que yo voy a conformarme con quitarte un diente? No, voy a querer molerte todos los huesos del cuerpo. Esa es la naturaleza humana. Y Dios en la ley, cuando dice ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo es, no, la justicia debe ser equitativa. Te quitaron un ojo, no puedes matar. Tiene que ser un ojo. Te quitaron un diente, no puedes matar, tiene que ser un diente, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Eso es lo que dice la ley. Entonces, ¿te das cuenta que no es una incitación a la venganza? Pero Dios dice, ¿se quieren vengar de mí? Eso que hacen ustedes es la justicia que yo voy a traer sobre ustedes, naciones extranjeras. Yo voy a traer la misma justicia, ojo por ojo y diente por diente. No más, no menos, porque no sería justo hacerlo menos. Entonces dice, lo que yo haré, si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, y metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Otra vez, Dios simplemente está diciendo, voy a equiparar la balanza. Dios ama a su pueblo. Y desde Génesis, en el capítulo 12, léelo en tu casa, Dios le promete a Abraham que hará de él una gran nación y que bendecirá a los que le bendigan y maldecirá a los que le maldigan. Dios está comprometido con su pueblo. Y lo que está diciendo es, voy a traer justicia, nada más, lo que es correcto, la justicia equivalente. Entonces, naciones, dice Joel,
prepárense para ser juzgadas. Segunda porción, naciones, prepárense para la guerra. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Es como que Dios dijera a todas las naciones, ok, toquen la alarma. O sea, empiecen a llamar. No, que venga el ejército. Les doy tiempo. Reúnanse. No voy a atacar así, no, nada más. Llamen al ejército. Traigan a los guerreros. Traigan a los valientes. Verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. En el milenio está al revés. Isaías capítulo 2 dice que las espadas serán convertidas en asadones, que el armamento se convertirá en instrumentos de agricultura, que ya no se entrenarán más para la guerra. Esa es la promesa del milenio cuando Cristo gobierne. Pero ahora no, ahora es al revés. ¿Sabes qué? De los tractores, fúndanlos, hagan cañones. O sea, ¿para qué sirve hacer agricultura? Todo eso utilícenlo para hacer armamentos. ¿Quieren venir a pelear? Proclamen guerra, ármense, llamen a los valientes. Y no solo eso, fíjate el verso 10, ahí la última parte. Diga el débil, fuerte soy. ¿Alguna vez has oído esa frase? Lamentablemente se la toma fuera de contexto. Cuando estás así, medio como achicopalado, medio así, estoy desanimado. Alguien con muy buena intención, pero con muy poca Biblia, te dice, ¿qué onda? No, o sea, ¿qué dice el Señor? Diga el débil, fuerte soy. No, anímate. Y han hecho canciones con esto. Diga el débil, fuerte soy. Amén, amén. Dile al que está a tu lado. Pero en realidad Dios está diciéndole eso a las naciones enemigas. A los fuertes, ármense. Y a los débiles, digan, soy fuerte, ármate también, cobra valor. ¿Quieres rebelarte contra mí? Hazlo con todo, con los fuertes, con los débiles. Entonces no es una palabra de ánimo que le quieres decir a nadie. Básicamente le estarías diciendo, a ver, vuélvete rebelde, nación extranjera, enemiga de Dios. No. Dios está, permíteme decirlo así, desafiando al mundo, porque el mundo lo ha desafiado. Y Dios dice, órale, va, ármense. Todos, hasta el más débil. Júntense, vengan, naciones todas de alrededor. Congregaos, reúnanse. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a las naciones de alrededor. Un detalle. En 2 ocasiones dice el valle de Josafat. Ahí en el versículo 12 y también en el versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué es el valle de Josafat? La verdad, no existe el valle de Josafat. Geográficamente no hay ningún lugar que se llame el valle de Josafat. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, Josafat quiere decir Dios juzga. Entonces tal vez es una manera simbólica de hacer referencia a que Dios los va a llevar a un lugar en el que va a hacer juicio y va a hacer guerra contra estas naciones. Puede ser. Algunos otros piensan Josafat fue un rey en Israel. Fue un rey en Israel que tuvo una batalla que la ganó, eso está en 2 Crónicas capítulo 20, que ganó esa batalla de una manera muy extraña, porque estaban ante un pueblo muy grande y Josafat pide ayuda a Dios y Dios le dice, ok, yo los voy a destruir, canten, adoren. Y entonces el pueblo empieza a cantar y a adorar a Dios y los enemigos empiezan a ponerse como loquitos, se empiezan a atacar a sí mismos y se matan y ya nada más van a recoger los despojos. Entonces podría hacer referencia a eso, que Dios dice, voy a destruir a los que no me adoran. Podría ser que está haciendo referencia a el lugar donde se hizo esa batalla. No lo sabemos, algún día el Señor nos lo revelará con toda claridad. Algunos piensan que eso tiene que ver con lo que voy a leer a continuación. Dice, voy a juzgar a las naciones alrededor. Verso 13. Y los que estudiaron Apocalipsis aquí hace unos meses recordarán este pasaje. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque es mucha la maldad de ellos.
En Apocalipsis capítulo 14 hay una escena en que hay un ángel sobre una nube y le dicen, echa tu hoz porque la mies ya está blanca. La mies es el trigo listo para ser cosechado. Entonces dice, echa tu hoz porque la mies ya está lista. Echa tu hoz al viñedo, a las uvas, porque las uvas ya están maduras. Y cuando llevan las uvas al lagar, lo que sale, dice en Apocalipsis 14, es sangre. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es simbólico. ¿De qué habla esto de la cosecha y de las uvas? No es de la cosecha de evangelismo, sino del pecado. El pecado ya está maduro y debe cosecharse. Creo que ya lo he dicho antes acá. Yo tenía antes la idea de que Dios era paciente, pero que en algún momento se le iba a acabar la paciencia, ¿no? Así como que la humanidad le pega, le golpea, lo desprecia y Dios dice, ok, está bien, soy paciente, soy longánime, ok, espero, pero iba a llegar un punto en que Dios iba a decir, me cansé, ahora sí voy a traer juicio. Esa era como la idea que yo tenía de que Dios era paciente, pero un día ya iba a dejar de ser paciente. Pero en realidad no es lo que la Biblia enseña. Dios no tiene un cambio de humor. Él es paciente y es paciente con todos y para siempre, pero el pecado, hay un punto en que ya está maduro y debe ser cosechado. No es que a Dios se le acaba la paciencia, es que el pecado debe ser cosechado. Hay un punto en que debe haber esta triste cosecha. En nuestras vidas, sí, Dios es paciente, pero hay un punto en que el pecado ya madura y es cosechado y sale a la luz y explota. Dios no me tiene paciencia. No, te tuvo paciencia, te sigue teniendo paciencia y sigue las manos extendidas, pero hay un punto en que el pecado tiene que ser cosechado. Ese punto, dice Dios en Apocalipsis 14, es este gran juicio que Dios está trayendo. Y cuando Dios llega a ese punto, en Apocalipsis 14, 15, 16 en adelante, Dios llama a todas las naciones a lo que ahí se llama el valle de Har Megiddo, el valle de Armagedón, donde será la penúltima gran batalla. Y muchos piensan que el valle de Josafat es una forma simbólica de referirse precisamente al valle de Armagedón, ¿no? Al valle que está entre los montes de Armagedón, de Har Megiddo. Entonces Dios dice, está lleno, el pecado ya está listo, rebosan las cubas, la maldad es mucha. Verso 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En ese tiempo, las naciones se reunirán ahí para pelear. Dios descenderá, el Señor Jesucristo regresará, nosotros con Él, y ellos harán guerra contra nuestro Señor. Entonces Dios dice a las naciones, número 1, prepárense para ser juzgadas. Número 2, prepárense para la guerra. Y número 3, versículo 16, prepárense para la derrota. Jehová rugirá desde Sión, ¿no? Esta es una imagen, ¿no? Dios como un león que está rugiendo, como marcando hasta aquí. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dios va a juzgar y todo aquel que está contra el Señor será derrotado. Es un león rugiente, es un león que no puede ser domado. Jehová rugirá, pero para su pueblo, ¿no? O sea, para todas las naciones, escuchar un león. ¿Te imaginas que estamos acá y de pronto allá un león empieza a rugir? O sea, ¿qué es lo que haces? Rezas porque tu amigo no corra mucho para que lo alcance él primero y mientras se lo come, tú puedes llegar a buen puerto. Pero para su pueblo, dice, Jehová será la esperanza
y la fortaleza de los hijos de Israel. Verso 17. Entonces habla de Israel. Estuvo hablándole a las naciones, ¿no? Los voy a juzgar, vamos a hacer guerra y los voy a derrotar. Pero para Israel, ¿qué habrá? Verso 17. Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. El día de hoy en Jerusalén hay todo tipo de personas que creen en Dios y que no creen en Dios, incluso judíos que no creen en Dios. Pero Dios dice, voy a restaurar mi ciudad será santa. En el milenio, Él desde Jerusalén va a gobernar el mundo entero. 1000 años de justicia, de paz perfectas, porque Cristo estará reinando y nosotros, su iglesia, estaremos reinando con Él. Esa es la promesa que Él nos ha hecho. La ciudad será santa. No solo eso, versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Obviamente, no dice que literalmente los montes van así a escurrir leche o algo así. Es una forma de decir que habrá abundancia. La tierra entera será restaurada. ¿Te acuerdas cómo estaba al principio del libro de Joel? Todo comido, seco, dice que parecía un desierto. Bueno, Dios va a restaurar su tierra en gran abundancia. Y hay un detallito que no nos va a dar tiempo de verlo ahora, pero lo estudiaremos más adelante cuando lleguemos a los otros profetas, a Zacarías y a Malaquías. Pero dice que de la casa de Jehová saldrá una fuente. Dice la palabra que en su regreso el Señor Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos y están mirándolo sus discípulos y aparecen unos hombres de blanco, unos ángeles tal vez, y les dicen, ¿por qué lo miran así? Así como se ha ido, así regresará. Entonces en el monte de los olivos regresará, pondrá sus pies. El monte de los olivos, Zacarías capítulo 12, 13, 14, dice que se partirá en dos. Y entonces se partirá en dos y el Señor Jesús caminará en ese temblor también del templo, que a lo mejor se partirá, pero del templo saldrá agua, un río, y el Señor Jesús caminará por ese río, subirá al templo y se sentará en el trono. Y ese río saldrá hacia el mar muerto, que será un tiempo de pesca ahí. El mar muerto volverá a tener vida. El día de hoy no hay nada en el mar muerto. Es tan alto el nivel de salinidad, de minerales, que no hay nada. Dicen que si te pones ahí, pues no te hundes por lo pesada que esté el agua. El pastor Raúl, saliendo del mar muerto, tiene una foto que dice, salí del mar muerto, ¿no? Pero entonces habrá ahí peces y habrá vida. La tierra entera será restaurada. Entonces la ciudad será santa, la tierra será restaurada y habrá una purificación en la gente. Dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. O sea, Dios dice, sí, Egipto y Edom, que tal vez habla de un juicio literal a esas naciones, pero en la Biblia también Egipto es simbólicamente el mundo y Edom siempre simboliza nuestra carne. Y Dios dice, voy a destruir eso y voy a limpiar. Será la ciudad santa, la tierra restaurada y la gente purificada. Y lo mejor de todo está ahí al final. Jehová morará en Sión. Dios estará ahí. Físicamente, el Señor Jesucristo gobernará desde Jerusalén. Ok, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?
¿Qué tiene que ver con nosotros? Muchas cosas, ¿no? En primer lugar, creo que tenemos que entender en este tiempo tan polémico hasta de poner una opinión, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y hay una promesa de bendición para todos aquellos que bendicen Israel. Hay una y otra vez exhortación para que oremos por la paz en Jerusalén. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que ser anti-talibanes, anti-ISIS y rogar que el Estado Islámico se hunda en el infierno y caiga fuego del cielo. No, también estamos llamados a orar por esas naciones que son contrarias al Evangelio y que están poco a poco inundando el mundo y que por alguna razón la gente dice, no, los terroristas no son malos, su religión es una religión de paz. A ver, tú dime, caminando en la noche, a oscuras, solo, ¿con quién preferirías encontrarte? ¿Con un grupo de cristianos que salen de un estudio bíblico o con un grupo de terroristas islámicos que van armados hasta los dientes? No es cierto que todo es igual. Estamos llamados a orar por ellos, pero también estamos llamados a orar por Israel. Israel va a ser restaurada por el Señor, pero tú y yo estamos llamados a orar por ellos. Fíjate, acompáñame a Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Y aunque esto no es para nuestro tiempo específicamente, el principio y el mensaje y el carácter de Dios sí. Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces ya nos pone un momento. ¿De qué momento estamos hablando? No estamos hablando de la primera venida de Cristo, no estamos hablando de la venida del Espíritu Santo, estamos hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque en su primera venida no vino en su gloria, vino como un siervo, nació en un pesebre, vino como, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y fue, humillado. Entonces este es otro momento, cuando Él regrese, cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí en Jerusalén se sentará en su trono y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Parecería esto mismo que acabamos de leer. Él reunirá a las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Hará un juicio. Pondrá a un lado las ovejas y a otro lado los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando estamos hablando, a su momento de su regreso, después de la gran tribulación, se sentará en su trono y a las ovejas les dirá, entren al reino que mi Padre ha preparado. ¿Por qué? Porque me vieron y tuvieron misericordia de mí. Verso 37. Entonces los justos, ¿no? Las ovejas aquí son llamadas justos. Eso quiere decir que han creído en el Señor Jesucristo. Los justos le responderán diciendo, Señor, pues ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos dicen, pues yo no recuerdo nunca haberte visto así y haberte hecho esa bendición. ¿De qué me estás hablando, Señor? Dice en el verso 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Y quiénes son sus hermanos más pequeños? Por todo el contexto de capítulos 24 y 25 es el pueblo de Israel. O sea, Dios va a estimar
misericordia hecha a Israel como misericordia hecha a sí mismo. De la misma manera que cuando Pablo perseguía a la iglesia y Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haber dicho: pero persigo a tu iglesia. Y Jesús le hubiera dicho: la iglesia es mi cuerpo. Es como si me persiguieras a mí. De esa misma manera, cuando hay bendición hacia Israel, Dios dice: me lo estás haciendo a mí porque es uno de mis hermanos más pequeños. Y lee el resto. A los que están a su izquierda, a los cabritos, les dice: y ustedes apártense al lago de fuego donde está el diablo y sus ángeles, porque no tuvieron misericordia, donde está el falso profeta, porque no tuvieron misericordia de mí. Unos irán a la vida eterna, otros a la condenación eterna. Entonces creo que hay un llamado a orar por Israel. En segundo lugar, creo que tenemos que tener la certeza de que Dios va a traer juicio. A veces creemos que Dios es buenito, ¿no? ¿Te acuerdas en la universidad o en la escuela cuando decías: no, este Lick es bonito, a ese le puedo decir que no traje la tarea y me la recibe después? Es bonito, es bonito, es bonito. Bueno, Dios no es bonito. Dios es bueno, pero no es bonito. Él es justo y tiene que traer la justicia como es, equivalente. Por eso solo estamos seguros en Cristo. Mantenernos en Cristo es lo único que cuenta. Dios va a juzgar. Por último, acompáñame por favor al Salmo 2. Vamos a verlo rápidamente y ahí vamos a terminar. El Salmo 2 es una especie de conversación entre varios personajes. Salmo 2. Y vas a ver que en este salmo engloba mucho de lo que acabamos de ver y lo pone de una manera que puede servirnos como resumen para cerrar el libro de Joel. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, en esta primera parte Dios, parece que el Espíritu Santo pregunta: ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué se reúnen y piensan cosas vanas? Y los hombres, los reyes de la tierra, dicen: rompamos nuestras ligaduras, o sea, rompamos las ligaduras de Dios, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabes qué dice el mundo? Yo no soy cristiano, yo soy un libre pensador. Yo no soy cristiano, yo soy libre, a mí me gusta ser libre. Eso de la religión que te oprima, eso no es para mí. En realidad Dios dice: ¿por qué piensan cosas vanas? Están diciendo: echemos sus ligaduras de nosotros. Dios no te quiere atar, Dios te quiere rescatar. El mundo está esclavo del pecado. Es como aquel hombre que dice: ¡wow! Estoy volando. No, estás cayendo. En 3 segundos más vas a notar la diferencia entre volar y caer. A lo mejor estás cayendo de muy alto y te parece: ¡wow! Estoy volando. No eres libre. Eres esclavo del pecado. Estás cayendo en caída libre y vas a dar contra el suelo. Romper tus ligaduras de Dios que te ata. No, Dios quiere hacerte libre. Su ley te da libertad. Su ley te lleva a la santidad donde en verdad eres libre. No hay hombre más libre que aquel esclavo de Cristo. El que no es esclavo de Cristo es esclavo del pecado. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado, dice la palabra. Pero el mundo no lo entiende. Y ahí están unidos contra su Cristo. Igual que leemos en Joel: se reunirán contra Dios. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. No en un sentido mala onda de que Dios se burla de la gente, pero es que la escena es graciosa. ¿Te imaginas a los seres humanos contra Dios?
Dice el pastor Fermín, es como un chihuahua ladrándole a un gran danés, ¿no? ¿Has visto cómo se ponen los chihuahuas? Se le ponen las venas y los ojos. Y el gran danés nomás piensa, la única manera en que tú me puedes matar es que te me atragantes en la garganta. Es la única manera en que puedes ser peligroso. Así es el hombre contra Dios. Y Dios dice, hablará en su furor, los turbará con su ira. Pero, verso 6, ellos quieren hacer sus congresos, ellos quieren hacer sus uniones, ellos quieren amotinarse contra mí. Pero, verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ustedes pueden decir lo que sea. Mi rey ya está puesto sobre Sión. Y no es una elección. Vamos a votar a ver quién quieren que sea el rey de... No, dice yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. No tengo que consultarlo con nadie. Yo ya he escogido quién es el Señor. Está ahí. Publicaré el decreto. Y Jesús es el que habla acá. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Jesús será el que gobierne. Y Dios le dice a Jesús, pídeme, yo te daré todas las naciones para que las quebrantes como vasija de alfarero. ¿De qué habla? Del poder que va a tener, ¿no? O sea, ¿qué poder tiene la vasija de barro contra un palo tuyo? O sea, de un golpe puedes deshacer la vasija. Así será el poder de Cristo sobre las naciones. Él las regirá con vara de hierro, no una vara chueca, sino una vara de hierro, firme que no se tuerce, no habrá corrupción, su justicia se impondrá en la tierra. Y entonces, pareciera que vuelve a hablar el Espíritu Santo y hace una invitación. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. O sea, piensa dos veces. Dios está diciendo, órale, ¿quieres hacer guerra? Te doy tiempo. Ármate, reúne tu ejército. Pero el Espíritu Santo parece que dijera, piénsalo dos veces. Mejor suelta todo y ríndete. Admite la amonestación. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dios es fuego consumidor. Dios no es buenito. Dios es bueno, pero también es justo. Y el pecado debe ser juzgado. Ya sea en la cruz, cuando he depositado mi fe en Él, o ya sea, tendré que yo sufrir el juicio si desprecio la gracia de Dios a la que Él me está llamando. Sí queda la diferencia entre cuando digo que Dios es bueno, pero no buenito. Lo buenito es humano, es corrupto, es permisivo. Dios es bueno, pero también es santo, santo, santo. Y toda injusticia reclama el pago de la justicia. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y hay una bienaventuranza, un llamado a este gozo inefable. Confía en Él, cree en Él. La fe en Cristo es una fe real cuando da frutos reales. Y el Señor quiere hacer esto. Ok, fuerte. Pero quédate con esto. El día de Jehová va a venir, el día de juicio. Pero todavía estamos en el tiempo en que su misericordia está llamando. Está llamándonos al arrepentimiento, como vimos la semana pasada, y a la restauración que Él promete. No esperes a llegar al valle de Josafat, al valle del juicio. Mejor ahora, entrégale al Señor todos tus pecados, y apártate de mal. Dice en la palabra que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dice la palabra que conoce el Señor a los que son suyos.
No se trata de que yo conozco a Dios. Todo el mundo puede conocer a Dios. Sino que Él conoce a los que son suyos. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Bienaventurados los que en Él confían. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Porque tú nos muestras que traerás juicio. Pero el día de hoy tú has retrasado tu juicio para mostrarnos tu benignidad. Y entendemos que tu benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Revela tu bondad una vez más a nuestros ojos. Si alguien aquí el día de hoy ha estado desechando tu gracia, ha estado siendo seducido por el mundo, en rebelión contra ti, el día de hoy, Señor, trae temor de tu nombre, pero trae también la certeza de tu misericordia si nos acercamos a ti. Que tú has dicho, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que tú dijiste, el que viene a mí no le echo fuera. Que podamos confiar en ti de corazón y de verdad. Y entonces seamos bienaventurados mientras esperamos que tú regreses. Ven, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesucristo ponemos todo en tus manos. Amén, Padre Santo.